Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenidos a la segunda temporada. Hola amigos, vamos a ver, hoy os vamos a hacer un postrecico de estos buenos. Una milla complicadillo, pero bueno, no, es muy enrevesado porque son en 3 tiempos lo que hay que hacerlo. Pero que no es nada difícil. Es tocino de cielo con tarta de queso. Esto vais a ver qué cosa más fina, más elegante y más buenísima. Lo único malo que tiene es el azúcar, pero bueno, por una vez que se coma tampoco va a pasar nada. Venga, pues vamos a ver lo que lleva y empezamos a hacerlo. Bueno, aquí ponemos unos 70 gramos de azúcar para el caramelo, que le echaremos 2 cucharadas de agua y unas goticas de zumo de limón, que es lo primero que vamos a hacer. Después, acto seguido, lo que hay que hacer es el tocino de cielo, el cual utilizaremos 10 yemas de huevo y un huevo entero, 125 mililitros de agua, 150 gramos de azúcar, canela en rama y la cáscara del limón, que ahora se la quitaré. Y por último es la tarta de queso, para la cual necesitamos una tarrina de queso para untar, unos 250-275 gramos, un huevo, azúcar vainillada, leche que le pondremos 100 mililitros, 2 cucharadas soperas de maicena y una cosa que sí iba a decir, en el tocino de cielo también le usaremos un poquito de azúcar vainillada, ¿eh? Bueno, pues con todo esto vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el caramelo. Echamos el azúcar, las 2 cucharadas de agua, y la botella de limón. Bien, y ahora esto lo echamos en el molde, lo lubricamos bien para que luego no se pegue y seguimos con el funcionamiento de esto. Esto es lo que hay que tener cuidado con el caramelo, 2 cosas principales. Una, que no se queme, y otra, que no nos quememos, porque como no nos quememos, esto llega hasta el hueso. Bueno, pues hemos puesto el azúcar, le hemos echado las 2 cucharadas de agua y las 2 goticas de limón. Ahora el fuego para echárselo, para lubricar un poco el molde. Esto cuidáis con que no se quemen. Y otra precaución importantísima, que no os queméis vosotros, porque entonces vais apañáis. Esto os quemáis y más vale que os corten el dedo. Venga, pues no os queméis, ¿eh? Ya hemos hecho el caramelo y mirad cómo se ha quedado el molde, ¿eh? De maravilla. Pues lo apartamos y vamos a empezar a hacer el tocino. Bueno, lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas. Que eso es lo primerico. Eso de más rojo no pasa nada. El perro está oliendo esto. Bien. Ahora cuando termina, pues ya seguimos con el tiempo. Bueno, pues ya hemos echado los 10 huevos y este enterico, con su clarito. Y este vamos a darle meneo a esta hora. Bueno, vamos a batir los huevos, las yemas. Batidos, que no sean, procurando que entre muy poco aire, ¿eh? Muy bien batido, pero ya como he dicho antes, sin poco aire, sin mucho aire.
Esto está ya. Bueno, vamos a hacer el jarabe ahora. Ponemos la olla a calentar, echamos el azúcar y el agua. Y el agua. Muy bien. Ponemos la cáscara de limón y la canela. Ya. Y ahora empezar. Ahora hay que conseguir el espesor que esté en gota de hebra. Que eso es que la última gota haga un hilillo. Una vez que haga eso, el jarabe está listo ya. Como se dice en mi tierra, listo para sentencia. Bueno, no es listo, que es visto, pero bueno, cada uno dice lo que le da la gana. Bueno, ya está empezando a hervir. Ahora pues lo mantenemos pues a 10 minutillos, que es cuando más o menos estará el punto de hebra. Y ya lo dejamos reposar un poquito, que baje un poco la temperatura, antes de mezclarlo con el huevo, porque si no, el huevo se cuece. Venga, vamos. Una vez que esto ya lo apartemos, pues se entiende que hay que quitarle la canela y la corteza de limón, ¿no? Venga. Esto creo que un minutillo le queda y ya está. Es la última gota ya, todavía un poquito más y ya está. Vosotros diréis, hay que ver la pila de fallos que tienen las grabaciones. ¿Pues sabéis por qué? Porque lo hago yo tú solo. Me grabo solo, preparo la comida solo. Mira, pero hay un dicho que decimos los granadinos: más vale solo que mal acompañado. A que me dais la razón. Mira, esto ya se está pegando ya. Ya mismo lo quitamos. Bueno, yo creo que esto está ya. Esto está ya. ¿Veis la última gota? Pues, cortamos el fuego. Ahora está, ya está. Fuego cortado. Canela quitada. La piel también. Ya está. Ahora vamos a dar lo que ya tempere un poquito antes de mezclarlo con el huevo. Bueno, el huevo está ya perfectamente batido. Le he echado un poquito de azúcar vainillada para que no sepa a huevo. O sea que esto es un postre, que esto no es una comida. Aunque alimenta y luego tú verás el azúcar. Todo, cuidadito con los diabéticos, que estos no pueden comerlo, ¿eh? Bueno, esto ha bajado un poco de eso y ahora lo echamos aquí para que veáis. Poco a poco, muy poco, lo vamos mezclando y sin dejar de mover. Sin dejar de mover. Y ahora lo vamos a echar con la misma lengua, colándolo, lo vamos a echar en molde. Poquito a poquito. Bien, muy bien, perfecto.
Esto aquí, cuanto menos cocica cuele, mejor. Bueno, esto está. Lo apartamos y vamos a empezar ahora con la tarta de queso. Vamos a empezar a hacer la tarta. Primero echamos la leche y la maicena. Y rica. Uy. Me encanta la textura de la maicena, que me encanta, tan finita. Y ahora la disolvemos bien. Bien disuelta. Esa es una cosa que voy a hacer más cantidad de esto, porque me parece que es poca cantidad por lo que hay ahí. He calculado un poquito más, le he puesto al doble, para que salga más tarta. Las mismas medidas, pero al doble. Más azúcar, el doble de leche, la maicena y ya está. Bien, ahora echamos el azúcar. Sí, los huevos andan. El azúcar. Y ya, a disolverlos también. Ponemos los huevos. Estos que van con clarito, ¿eh? Ya. La azúcar vainillada. Ya que esté también bien disuelto. Y ahora pues le echamos el queso. Ahí. El queso se lo voy a echar todo. Porque niños, que cuanto más queso tiene, más bueno está. ¿Qué pasa? Una tarta de queso, ¿no parece? Ay. Pues esto ahora, pues ya os digo, a integrarlo también a tope. Bueno, esto ya está. Muy bien integrado. Y ahora a echarlo ahí y a mezclarlo. Y a colarlo. Perdón. Venga, vamos a ver. Bueno, esto está ya. Lo he cambiado de recipiente para poder echarlo yo solo. Venga, y ahora pues con mucho cuidado pues, hay que echarlo aquí. Bien. Pues, esto no habla de enano. Pero de enano, enano. Y luego, pues, luego lo acabo de refinar. Porque esto no lo veo aquí. Seguimos con esto. Bueno, ahora os enseño cómo termina. Esto está ya. Ahora llevarlo al horno, que tengo que subir arriba. Vamos a ver si llego. Bueno, procuraré que sí.
Bueno, ya lo he sacado del horno, se ha tirado 70 minutos y bueno, ya le he metido el cuchillo y ya salió perfectamente limpio. Ahora lo que es, lo voy a dejar que se enfríe, lo meteré en el frigorífico y mañana lo desmoldaré y ya está. Y a comérselo. Venga. Lo he puesto un poquito en agua caliente para que ahora se derrita un poco el caramelo para que se despegue y no cueste trabajo desmoldarlo. Venga, vamos. Y luego he cortado las aristas con un cuchillo, la he separado también. Bueno, pues ya lo he sacado. Mirad qué cosa más bonita como ha quedado. Ha pegado un pequeño pliegue ahí, pero bueno, no pasa nada, esos desmoldes. Venga, pues vamos ahora a decorar un poquillo y ya para comérselo. Está súper. Mira ahí. ¿Veis? Las dos capas. Perfecto, está perfecto. Bueno, le vamos a echar un poquito de crocante y de almendra. Ahí. Más bueno estará. Ya está. Y este le vamos a poner cepecico ahí. Muy bien, pues ya está, pues a comérselo ya. Bueno amigos, ¿qué ha parecido? Habéis visto qué cosa más rica, ¿no? Es una milla elaboraica, pero bueno, está muy bueno, ha salido buenísimo. Ahora, tú 1 hora y 5, 1 hora y 10, a 180, baño María y el postre bueno que le vas a ofrecer a toda tu familia. Venga, un abrazo muy grande y a hacerlo, ¿eh? Hasta luego.